asiento, hermanos. Buenas tardes. Perdón por mi voz un poco tomada. Ayer estuve casando a una amiga, a una buena amiga, y la música estaba tan fuerte en la fiesta que había que gritar para poderse comunicar con el que tenía uno al lado, en la mesa. Estamos celebrando hoy, día 2 de febrero, la presentación del Niño Jesús en el templo, o si lo queremos de una manera más completa, también la purificación de María, cumpliendo así esa ley tradicional en la legislación mosaica. Nosotros en México tenemos algunas tradiciones, en varios países del mundo todavía se estilan. De hecho, hoy deberíamos de haber comenzado la misa, ¿no?, todos en procesión con unas velas que habían sido bendecidas anteriormente. Lamentablemente, usos y costumbres a veces que van quedando en el olvido. O también aquí en México, me acuerdo cuando trabajaba en Coajimalpa, que es pueblo, mecíamos al niño, ¿no? Y los traían ustedes, sus niños Dios, ¿no?, con sus nuevos ropones también para que fueran bendecidos en el templo. En fin, tradiciones buenas, sanas, ¿no?, que no habría que perder nunca. Pero más allá de la religiosidad popular que esto representa, tenemos que quedarnos un poco en el misterio que estamos recordando y celebrando. Yo digo que a veces, que Dios me perdone si me equivoco, cometemos ciertos errores en nuestra postulación de los misterios de Dios que no deberíamos de incurrir. Por ejemplo, yo hago siempre una observación a ese cuarto y a ese quinto misterios gozosos del Rosario. Uno es la purificación de Santa María y la presentación del Niño Jesús en el templo, y el otro, como saben, es el Niño Jesús perdido y hallado en el templo. En cuanto al cuarto, que sería el que representa la fiesta que hoy celebramos en la iglesia, fíjense en el detalle, ¿no? La purificación de María era correcto, ¿no? A los 40 días de nacido el niño, después de haber dado a luz la madre, quedaba impura durante esos 40 días, sin poder hacer vida social, encerradita en casa, ¿sí? Y al cumplirse 40 días tenía que ir al templo y recibir la bendición sacerdotal para quedar libre de la impureza. Y al mismo tiempo presentar al niño Jesús. Pero curioso, la astucia judía había hecho que en vez de entregar al niño Jesús, lo que hacían era rescatarlo. En el fondo no es una fiesta de presentación, como dictaba la ley. Todo primogénito le pertenece a Dios y hay que consagrarlo a Dios. De hecho, había que dejarlo en el templo. Pero claro, los judíos dicen, ¿cómo me voy a privar yo de mi hijo o de mi hija? ¿Sí? Yo no se lo voy a dar a Dios, yo me lo quiero quedar conmigo. Y entonces inventan todo este rito de presentar una ofrenda simbólica a cambio de poder llevárselo y rescatarlo del templo. En el fondo no es una presentación, es un rescate. Es decir, ya sabemos que esto te corresponde a ti, Señor, pero prefiero quedármelo yo, entonces confórmate con esto que te voy a dar. Un par de tórtolas o 2 pichoncitos ahí sacrificados en el altar a cambio de mi hijo. No está de más la observación, ¿verdad? ¿Sí? Y es algo que deberíamos también de pensar a nosotros, cómo la vida le pertenece a Dios, pero nos hemos olvidado de ofrendársela. Y a lo mejor sería también un camino de éxito para nuestras vidas el reconocer esa dependencia absoluta que tenemos del Señor, el verdadero autor y dador de todas las gracias y de la vida misma. Y en cuanto al quinto misterio, el niño Jesús perdido y hallado en el templo, yo lo recordaba hace unos días cuando leíamos este pasaje en el Evangelio, y digo, pues, ¿se perdió? Yo creo que no, estaba bien encontrado, ¿no? Sabía lo que hacía aquel joven de 12 años. No estaba perdido. Sus padres lo habían perdido, eso sí, ¿sí? Y después mi cuestionamiento es, ¿realmente lo hallaron? Habría que decir, si hablamos de física, sí, físicamente lo encontraron en el templo, lo hallaron, pero yo creo que no lo encontraron más como hijo propio. Aquella expresión que le dice Jesús, yo tengo que dedicarme a las cosas de mi Padre, les debió dejar en evidencia a María y a José.
Y sabían que aunque volvió con ellos a Nazaret, sabían que lo habían perdido para siempre. Una gran realidad, ¿verdad? Simplemente para ponernos en contexto de cómo enunciamos los misterios de Dios y lo que realmente representa cada uno de ellos. Miren, hay una frase en la liturgia de hoy, la liturgia que rezamos los consagrados y los sacerdotes, que yo creo que a mí por lo menos esta mañana y anoche, para sorpresa de muchos en la boda, yo me puse a preparar la homilía de ustedes, ¿eh? ¿Sí? Me llevé mis apuntes, estaban sorprendidos. ¿Sí? En esa liturgia que nosotros los sacerdotes rezamos hay una frase que a mí me llamó mucho la atención y la quiero recopilar aquí para ustedes porque es la que me va a dar pie a la reflexión que vamos a hacer ahora en esta mañana. Dice así: el anciano llevaba al niño, pero el niño guiaba al anciano. El anciano llevaba al niño en sus brazos, habla de Simeón, ¿sí? Pero el niño es el que realmente guiaba al anciano. Una frase estupenda, yo creo que con mucho contenido por contemplar, por orar y sobre todo por aplicar en nuestra vida. Porque ese niño indefenso, ¿no?, que nos presenta José y María hoy, no solamente al templo, a la institución, sino a cada uno de nosotros, esos templos vivos del Espíritu, siempre presentes en la vida, es Él el que nos guía, o debería de guiar nuestras vidas. ¿Sí? No somos nosotros los que cargamos con Dios. Y sobre todo Dios nunca puede ser una carga para nosotros, sino que se convierte realmente en la guía de nuestra vida cuando le aceptamos realmente en ella. Y yo digo que esto me abre una temática, hoy más que nunca, grave y trascendente, que no es otro sino el contemplar y hablar un poquito de la familia a la luz de estos actos de la familia de Nazaret, hablar de la niñez, ¿no?, a la luz de ese niño que hoy es presentado, hablar de la juventud y la dimensión que ésta puede tener en nuestras vidas, hablar también de la ancianidad y tal como se propone en la liturgia. Miren, primero, para entrar en la temática de la familia, lo primero que tenemos que tomar y tener en cuenta, y yo creo que no pasa desapercibido para ninguno de nosotros, es que hoy, posiblemente más que nunca, por lo menos en la historia de los últimos 2000 años que más conocemos, como la era cristiana, está siendo realmente amenazada, ¿sí?, difamada y sobre todo perseguida. Esa familia tradicional, como la conocemos, como la unión del hombre y de la mujer en el matrimonio y como consecuencia la generadora de la vida, ¿no?, en el seno precisamente de ese matrimonio consagrado a Dios. Surge la vida, vienen los hijos y conforman la familia tradicional. Pero como digo, hoy es un tema que tenemos que abordar. Yo no lo voy a hacer, obviamente, de una manera sistemática, ni desde el plano sociológico, ni desde el plano teológico. Sería imposible abordar la magnitud de una temática así en una simple homilía. Pero sí dejar algunas claves a través de algunas frases que nos vayan dando luz realmente de lo que es la familia y cómo la tenemos que proteger. Primero de todo, yo les diría que gramaticalmente estamos viviendo hoy día en nuestra sociedad un gran oxímoron. No sé si reconocen esta expresión, lo que significa un oxímoron. Un oxímoron es cuando gramaticalmente tú unes dos conceptos que en sí mismos son antagónicos, es decir, son contradictorios, pero al unirlos compones una nueva expresión con pleno sentido y con un cariz totalmente nuevo. ¿Ustedes saben lo que es el GLP? No, aquí no tenemos autos que funcionen con GLP, ¿no? Solo le ponemos diésel o gasolina, de 84 o de 95. Bueno, el GLP es un gas, ¿sí?, que es un sucedáneo del petróleo, ¿sí?, y es, como dicen sus iniciales, GL, es un gas líquido. Gas líquido es un oxímoron, porque si es gas no es líquido y si es líquido no es gas, ¿verdad? Y sin embargo existe el gas líquido, eso es un oxímoron, ¿sí? O podemos hablar de una sal dulce, ¿sí? O, a donde yo quería ir, si ustedes cogen el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, van a encontrar un concepto que es matrimonio, y lo define como la unión del hombre y de la mujer. Y curiosamente,
hay un subtítulo que habla de matrimonio homosexual. Eso es un oxímoron, porque si el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, ¿cómo concibes el matrimonio homosexual? ¿Entre dos hombres o entre dos mujeres? Sería un antagonismo, ¿verdad? Bien, simplemente para que vean que incluso gramaticalmente ya nos ganaron la batalla. Ya nos cambiaron el concepto originario que teníamos de familia como la célula básica el matrimonio, como célula básica para conformar la familia tradicional tal y como la naturaleza la ha creado. Vamos a hablar de esto un poquito, de origen. Juan Pablo II, recuerdo, en el encuentro con las familias en Río de Janeiro, decía así, dice, la familia es patrimonio de la humanidad. Fíjense qué frase interesantísima. La familia es patrimonio de la humanidad, porque a través de ella, de acuerdo con el designio de Dios, se debe prolongar la presencia del hombre en el mundo. Es decir, Dios nos ha hecho co-creadores con Él, y la forma en la que lo ha hecho es creándonos de manera sexuada, hombre y mujer, para que de esa manera pudiéramos ser generadores de vida. Pero me quiero quedar sobre todo en la expresión patrimonio, porque recuerdo que hace algunos años yo hice una propuesta legislativa que obviamente nunca tomó cuerpo, ni en España ni en México, para que la familia fuera patrimonio de la humanidad, para que fuera reconocida como patrimonio de la humanidad. Yo nací y viví en una ciudad que es patrimonio universal de la humanidad, en Toledo, en España. Yo digo, podemos hacer de una ciudad un patrimonio universal. Podemos incluso hacer, no de una ciudad, de un simple monumento, ¿no? Ahí está donde yo trabajé en el Perú, en Machu Picchu, es patrimonio universal de la humanidad. O simplemente un edificio, una montaña, qué sé yo, incluso algún animal que otro. Lo declaramos patrimonio para conservarlo, porque está en vías de extinción. Y sin embargo la sociedad se ha negado a declarar la familia como patrimonio universal, cuando debería ser lo esencial, es la base de nuestra sociedad, es la base de nuestra existencia en este mundo, ¿sí? A lo largo de generación y generación hasta la fecha. Por naturaleza, asegura la familia precisamente esa continuidad de la humanidad a lo largo del tiempo. Y además, cada ser humano que nace en esta tierra, de manera irrepetible, se convierte en un aporte a ese patrimonio universal. Cada hombre, cada mujer, cada ser, en su dignidad propia. En el ámbito privilegiado para hacer crecer todas las potencialidades personales y sociales que el ser humano lleva inscritas en su ser, decía el Papa también. De una forma privilegiada nosotros encontramos y hacemos realidad todo ese potencial de vida que hay en ese niño pequeño que nace, pero ¿quién sabe lo que está llamado a ser? Bien, pues todo ese potencial se va precisamente a desarrollar y a crecer en el seno precisamente de una familia. Y si no es así, posiblemente jamás se llegue a alcanzar todo ese potencial de vida que hay en cada uno de nosotros. Y como digo, de manera privilegiada tenemos que defender precisamente ese ámbito familiar. Para los esposos, igualmente, constituye el ámbito de su propia realidad personal. Es, fíjense en la expresión, esa firme arquitectura y segura plataforma sobre la que afirmar y realizar el proyecto compartido de su vocación humana y cristiana. Ahí es donde se arma precisamente toda la naturaleza del ser, donde llegamos a identificarnos como aquello que estamos llamados a ser. La familia, por tanto, queridos hermanos, es esa primera e insustituible escuela creadora de humanidad. Fíjense en las expresiones, escuela creadora de humanidad. Y no hay duda, creo que nosotros por lo menos podríamos dar testimonio de ello, de que la verdadera escuela donde emprendimos a vivir ha sido nuestra propia familia. La escuela, lo que llamamos la escuela, el instituto, la prepa, la universidad, lo único que va a hacer es fortalecer todos esos valores y virtudes que nosotros aprendimos en el hogar.
de nuestros padres, de nuestros abuelos. Recuerdan mi homilía de la semana pasada, ¿sí?, que hablamos precisamente de esa dimensión narrativa que tiene la virtud, cómo la vamos aprendiendo incluso en los detalles de esas narraciones, cuentos, fábulas que nos fueron narrando nuestros abuelos y nuestros padres. Esa es la escuela verdadera. Ejemplo y estímulo para las relaciones sociales y comunitarias más amplias que después tendremos en la vida mediante la transmisión de todas esas virtudes y valores aprendidos que después deberemos comunicar. En conclusión, en una sociedad que yo digo corre el peligro de ser cada vez más despersonalizada y sobre todo más masificada, en la que perdemos ese estamento de individuo único e irrepetible para convertirnos simplemente en un número más en la masa, ¿sí? En esta sociedad hoy día se corre el riesgo y en consecuencia, yo digo también se hace inhumana y deshumanizadora. La familia entonces posee y comunica la energía formidable capaz de sacar al hombre de su anonimato y de mantenerlo consciente de su propia dignidad y sobre todo después injertarlo en ese tejido social del que todos somos y debemos ser parte. La pregunta que viene ahora en consecuencia es: ¿cómo alcanzar una verdadera madurez en la familia? Me van a permitir aquí que señale algunos aspectos fundamentales, tanto críticos como positivos, de cómo vivimos realmente en familia hoy día. Y quiero poner, por ejemplo, la familia de Nazaret, obviamente, que es la que se nos presenta hoy en el Evangelio, y desde ahí también hablar de cómo cultivamos o tratamos a nuestros hijos, o cómo deberíamos de haberlo hecho. Miren, en este rito que hemos contemplado de la purificación y de la ofrenda o rescate del Hijo, percibimos primero que María y José tuvieron un cumplimiento fiel, estricto, con lo que estipulaba la ley en aquel momento, la ley judía. Es una familia, por tanto, totalmente integrada socialmente y que conoce las tradiciones históricas de su pueblo y vive de acuerdo con ellas. No pensemos que María y José y Jesús eran una familia extravagante. Era extraordinaria, por supuesto, ¿sí? Es donde Dios se quiso encarnar. Y sin embargo pasaron desapercibidos como una familia más en la sociedad y cumpliendo a rajatabla aquello que la ley dictaba, incluso sin deber, porque no estaban sometidos a ella. Ni María merecía una purificación, primero porque no concibió a aquel hijo fruto de varón, sino de Dios mismo y del Espíritu Santo, y segundo, porque dio a luz sin perder su virginidad. Por tanto, no había ninguna razón de ser purificada cuando no había perdido su pureza, bajo ningún aspecto. Pero quiso cumplir con la ley. Igual aquel niño no tenía que ser rescatado de las manos de Dios, porque era Dios mismo. Pero esto no supuso para María presumir, ¿no?, de un requisito único y separarse de su cumplimiento. Es un primer síntoma, por tanto, yo digo, de madurez personal y de madurez familiar, religiosa, humana, social. Se saben integrar en su comunidad, participan de los ritos comunitarios y tienen conciencia de esa historia de su propio pueblo. Miren, la Sagrada Familia no entiende la religión al margen de la comunidad y no establece tampoco su propia forma de culto, porque la única forma de vivir el culto es de manera comunitaria. ¿Y qué ejemplo es esto para nosotros, hermanos? ¿Sí? ¿Cuántas veces no encontramos a gente que te dice: yo creo en Dios, sí, pero a mi modo, yo no creo en la Iglesia? O se crean su propia Iglesia, ¿no? Cuando no están de acuerdo con las normativas de la Iglesia fundada por Cristo, hacen la suya. Tenemos hoy día casi 5.000 denominaciones cristianas en el mundo, pero solo hay un Cristo. ¿Cómo es posible que haya 5.000 formas de ver o de vivir las palabras de Jesús? ¿No será por egoísmo propio? ¿No será porque no queremos hacer comunidad? ¿Porque no queremos someternos realmente a lo que Dios quiere, sino someter a Dios a lo que nosotros queremos? Esa es la Sagrada Familia y el ejemplo que nos deja. Pero aparece, fíjense, en escena Simeón. Es motivo, en primer lugar, por sus palabras, de orgullo para José y María, ¿sí? Porque lo reconoce como el Mesías.
esta oración que hacemos todos los días también los sacerdotes, recordando aquella voz, ¿no?, de Simeón en el templo. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Orgullo para María y José, por supuesto, pero hay un elemento nuevo que integra y un signo de contradicción, porque le dice a María: este está puesto en Israel para que muchos caigan o se levanten. Será bandera discutida, signo de contradicción, espada de doble filo que traspasará tu corazón. Ahí ya no sé si María sintió tanto orgullo, ¿verdad? Como madre, que dice: vaya la que me viene, ¿no?, ahora con este. María, por tanto, si se dan cuenta, deberá ir comprendiendo poco a poco en su vida el significado de la propia misión de su hijo, respetándola profundamente. María, en ese sentido, también es el modelo equilibrado de una madre totalmente prudente y madura. María sabe escuchar y sabe esperar el momento oportuno, ¿no?, en que su hijo se va a ir revelando al mundo. ¿Cuál es el problema de hoy frente a este testimonio o a este ejemplo que nos deja la familia de Nazaret? Yo digo que hay padres, primero, que se desentienden de sus hijos, lamentablemente. Vemos muchas familias fracasadas, vemos muchos matrimonios rotos, vemos muchos niños abandonados, huérfanos, y además en una orfandad muy particular, porque uno puede ser huérfano porque papá o mamá murieron, hacen su duelo y siguen adelante. El problema es que cuando el papá o la mamá se separan, no mueren, siguen vivos, y por tanto el duelo nunca termina, porque son huérfanos en vida de sus padres, es decir, abandonados, y esto genera verdaderamente trauma. Pero por otra parte también tenemos padres que pretenden que sus hijos sean esa viva copia y calco fiel de ellos, sometiéndolos, como yo digo, a una sobreprotección. Padres que piensan que los hijos tienen que ser como ellos, que tienen que pensar como ellos, que tienen que comportarse como ellos, hasta que tienen que seguir su misma profesión. Y impulsan, ¿no?, o someten a los hijos, ¿sí?, a una educación que no realmente les corresponde. Se corta muchas veces el cordón umbilical del niño, pero se ata al hijo con fuertes cadenas afectivas, llegando, como digo, a esa sobreprotección que lleva como consecuencia, por una parte, una inmadurez tremenda o, por otra, una rebeldía fanática frente a los padres. Y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí?, porque somos responsables, precisamente decíamos antes, del cuidado, acompañamiento y el crecimiento de los hijos. Por una parte, sabemos que hoy existe un serio problema de relaciones con los hijos, de diálogo de padres e hijos. Se rompe la ley, el mundo digital en el que vivimos, ¿no?, a veces nos sirve de excusa, porque como el hijo da lata, entonces le doy la tablet, le doy el smartphone, le pongo la televisión y me lo quito de encima, me quito el problema. Primer error, ver al hijo como un problema. Segundo error, querértelo quitar de encima, ¿no? Tercer error, que el hijo, una vez que asume la costumbre de imbuirse en el medio digital, se va a olvidar de ti para siempre, porque ya no le eres necesario, ya como referente de vida, porque ha encontrado otros muchos referentes, ¿sí?, en ese mundo digital. Cuidado ya con esto que estamos haciendo o el error en el que estamos incurriendo. Y una evidencia de esto, desde el punto de vista psicológico, diría yo, es también esa falta de desasimiento de los padres, aparentemente de los hijos, pero en el fondo yo diría que de sí mismos. Así como hay padres que se quitan al hijo de encima porque molesta y llega cansado del trabajo, así hay otros padres que son sobreproteccionistas con el hijo, como decíamos antes, y en el fondo no es, ¿no?, que no encuentran ese desasimiento del hijo, no al que quieren tener siempre sometido, sino que en el fondo no son capaces de deshacerse de sí mismos, ¿no?, en esa autoposesión, y entonces se usan a los hijos como una forma de prolongación de sí mismos. Elementos importantes que deducimos de esto. Primero, que engendrar un hijo es, ante todo, darle la oportunidad de ser alguien, de ser, sobre todo, un ser libre, autónomo,
y un ser además distinto al que yo soy. No sé si mejor o peor, eso la historia lo dirá, pero alguien distinto a mí, seguro. Segundo, en un primer momento necesitamos, los padres, un amor que se caracteriza por ser un amor protector, porque el niño nace indefenso, necesita nuestra custodia. Pero en una segunda etapa de su vida, ese amor protector se tiene que convertir en un amor promotor. Es decir, es un amor distinto, que no se trata de tener al hijo, sino que se trata de promover al hijo y compartirlo en sociedad para que llegue a ser quien debe ser él por sí mismo. También los hijos deben de aprender, obviamente, a amar a sus padres y a respetarlos siendo distintos de ellos, aunque generalmente se expresa esa diferencia del adolescente o del niño a través de esa rebeldía o de esa oposición sistemática precisamente a los padres. Por eso yo digo que para madurar, tanto en el amor paterno-filial como en el amor filial-paterno, necesitamos una gran dosis de renuncia y de paciencia en ese crecimiento del infante. Un camino arduo, ciertamente, pero es un camino de auténtico amor el que tenemos que expresar. La entrega de uno mismo, el don de sí mismo para el otro, para su crecimiento y para su felicidad. Miren, Jesús alcanzó una gran madurez humana y una personalidad propia, debido en gran parte a esa presencia discreta de su madre, que supo estar siempre a su lado, pero sin asumir protagonismo y sin hacerse sentir, pasando desapercibida y dando siempre la relevancia y la importancia a su hijo. De la madurez de María, por tanto, surge la madurez de su hijo. Otro elemento importante aquí es ese clima de fidelidad a la voluntad de Dios que tanto posamos por alto hoy día. Dice el Evangelio, el niño crecía y se robustecía y se llenaba de sabiduría y de gracia. Fíjense cómo en aquella familia Jesús creció no solo físicamente, creció también moralmente y creció sobre todo en gracia y en sabiduría. Crecía como persona, acumulando criterios de conducta. Su familia, ciertamente, como decíamos al principio, fue esa escuela de sabiduría, ese saber mostrarle para que él encontrara el camino que señalaba precisamente la voluntad de Dios para él. Tener criterios de acción, equilibrio en los sentimientos y en los actos, tener una meta y un objetivo que alcanzar en la vida. Esa gran tarea de los padres, que es permitir y promocionar la madurez de sus hijos. Fíjense que en este Evangelio de la presentación de Jesús en el templo aparece otro elemento que yo quiero no pasar por alto y señalar en cierta manera, que es el tema de la juventud, pero abordado desde una perspectiva muy particular, porque si se dan cuenta, de acuerdo al registro poblacional, ahí lo que había era un niño y dos ancianos, y el niño Jesús, Simeón y Ana, que eran ancianos. Ahora bien, yo digo que en realidad aquellos dos hombres, hombre y mujer, Simeón y Ana, eran dos jóvenes. Y quiero que me entiendan bien. Han logrado permanecer jóvenes a pesar del paso de los años. Una vida devorada por el hilo de la espera y de la esperanza. Esta fue la condición, ¿no?, de Simeón y de Ana. Es precisamente cuando uno ya no espera nada de nadie, cuando deja agotar la previsión de esperanza, en ese mismo momento cae sobre la vida el hilo de la vejez y de la muerte. Solo cuando hemos perdido esa esperanza y caemos en esa depresión de la soledad. Cuando ya no esperamos nada de la vida y la vida no espera nada de nosotros. Esa es la vejez realmente. Pero uno perfectamente puede llegar a los 90 años siendo un auténtico joven. Y eso es lo que era Simeón, y eso es lo que era Ana, precisamente. Más que acumular desilusiones, Simeón y Ana han acumulado esperanza a lo largo de su vida. Han tenido el coraje de los propios sueños, nunca renunciaron a la locura de la espera imposible. Han permanecido como criaturas de deseo permanentemente. La rutina, la monotonía, los años, las cosas de siempre, las personas de siempre, los trabajos de siempre, no han secado esa frescura de la juventud en ellos.
Y esto es importante que nosotros lo apreciemos para que lo repliquemos también en nuestra vida. Y por favor llamen la atención a aquel que le llame viejos, porque no lo somos, aunque lo parezcamos, a pesar de las arrugas, ¿no?, y de las canas de nuestro cabello. Yo digo que ni siquiera la institución de la que no habían renegado ni Simeón ni Ana estaban en el templo, pero con ese ceremonial, yo digo siempre rancio y esclerótico, no han logrado apagar aquella tradición judía, no había logrado apagar la luz de aquellos ojos y esa chispa de presentimiento y el anticipo del advenimiento que habría de venir con la llegada del niño Jesús. Los ojos de Simeón y de Ana han permanecido siempre mirando al futuro, pese a estar inmersos en esa estructura rígida y pétrea del templo, es decir, del pasado. Y de igual manera, nosotros hoy día, no debemos de envejecer nunca, debemos de estar preparados y no faltar a esa cita definitiva y la razón de existir y de vivir en la vida. El templo, estos muros pueden envejecer, de hecho ya tienen 4 siglos, pero nosotros, templos vivos, debemos de permanecer siempre jóvenes. El niño Jesús es tomado en brazos del joven Simeón y de la muchacha Ana, y los niños, como solemos ver, siempre se entienden muy bien entre sí. Todo es un clima de juventud, de maravilla, a pesar del ambiente austero y antiguo del templo. Aquí, obviamente, como digo, envejecen los muros, nunca nosotros. María también es joven, José, afortunadamente en aquel instante todavía los pinceles del medievo de los que pintaron a José con canas y esa barba blanca todavía no habían surgido. Y posiblemente José no era un anciano, como muchas veces nos lo han representado. Era un joven enamorado de una muchacha, joven también como era María. En el templo, por tanto, un grupo de personas han renunciado a las cosas viejas y se manifiestan disponibles para los tiempos nuevos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vivimos en un cambio de era, en un cambio de tiempo, también muy agresivo, sobre todo para la religión cristiana, la que nos va a tocar vivir de aquí en adelante. La pregunta es, ¿miraremos al futuro con esperanza, con ilusión, en espera permanente? ¿O arrojaremos la toalla y buscaremos refugiarnos, ¿no?, en esa anquilosada religiosidad, ¿no?, diciendo cualquier tiempo pasado fue mejor? A nosotros nos toca construir el tiempo futuro y no seguir mirando al pasado. Y quiero terminar simplemente aplicándoles aquí, precisamente a esta temática, porque creo que nos puede dar luz también para ello. Y como ustedes siempre me esperan alguna cita especial mía, quiero aplicar también a esta temática el gran lema de Alejandro Dumas. ¿Alguien se atrevería a decir cuál fue antes de que yo lo devele? Sí saben quién fue Alejandro Dumas, ¿verdad? No me digan que no, porque entonces es que no fueron a la escuela. Uno para todos y todos para uno, ¿no? El gran lema de los 3 mosqueteros. Pues yo creo que lo tenemos y podemos aplicar aquí también, porque no solamente aquellos 3 mosqueteros del siglo XIX, de la novela, porque 2000 años atrás también hubo 3 mosqueteros importantes, María, José y Jesús. Esa familia fue realmente de 3 grandes personajes. Aprender a vivir para todos. Ese es el lema. Uno para todos. Aprender a vivir para todos, como Cristo lo hizo. Cristo, uno solo, vivió y murió por todos, por toda la humanidad, también por ti y por mí, Él pensaba en ti cuando murió en el Calvario. Él pensaba en ti cuando se encarnó en el seno de María. Él sigue pensando en ti y en todos, en todo momento. Uno para todos. Y al mismo tiempo todos para uno, es decir, todos para Él. Porque si Él está presente y Él es el objetivo de nuestra vida, todo lo demás está cumplido y no en viceversa. Si nos distraemos con todo lo demás, posiblemente nunca lleguemos a Él. Por tanto, también Él tiene que ser el centro de atención permanente. ¿Hay que revisar el esquema familiar? Yo digo que sí, hay que revisarlo, pero con cuidado, sabiendo distinguir entre la forma y el fondo.
Las formas cambian, han cambiado siempre a lo largo de los siglos. Si echamos una mirada atrás, vamos a recordar esas sociedades de clanes, donde las familias se conformaban por consanguineidad. Más allá en el tiempo, se mantuvieron la estructura de los clanes, pero ya no ligada a la consanguineidad. Y después llegó la revolución burguesa y cambió totalmente la forma de concebir la familia en esa autonomía total del clan. Y después llegó la revolución industrial, y esta sí que lo manejó y lo cambió todo. Una familia mucho más nuclear, una familia urbana, una familia mucho menos numerosa, porque no había cómo atender, ¿no?, y alimentar a tantos hijos. Y hoy hablamos incluso de una familia pluriforme. Pero todo eso son formas, no es el fondo. El fondo tiene que permanecer siempre el mismo, y es ese, la esencia: uno para todos y todos para uno en el hogar. Sí, esto es lo que Dios quiere de nosotros. Miren, Santa Teresa de Calcuta, o la Madre Teresa, tenía esta frase imponente, dice: ¿qué puedes hacer tú para lograr la paz mundial? Le preguntaron un día a Madre Teresa y ella respondió: vete a casa y ama a tu familia. Vete a casa y ama a tu familia, y conseguirás la paz del mundo si consigues la paz en tu hogar. Y el gran Chesterton, a quien tanto cito tantas veces, dice: el lugar donde nacen los hijos y mueren los hombres. Fíjense qué frase: el lugar donde nacen los hijos, los niños, y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no es una oficina, ni un comercio, ni una fábrica. Ahí es donde yo veo la importancia de la familia. Pues hermanos, vuelvan a casa, amen su familia y transformaremos el mundo. Que así sea.